Capítulo 6. Donde se ve que puede surgir la desavenencia cuando menos se espera. De súbito se presentó el señor Donio Cayetano Polentinos, hermano político de Doña Perfecta, el cual entró con los brazos abiertos gritando: «Venga, venga acá, señor Donio José de mi alma», y se abrazaron cordialmente. Do Cayetano y Pepe se conocían porque el distinguido erudito y bibliófilo solía hacer excursiones a Madrid cuando se anunciaba almoneda de libros procedentes de la testamentaría de algún buquinista. Era don Emilio Cayetano alto y flaco, de edad mediana. Si bien el continuo estudio o los padecimientos le habían desmejorado mucho, se expresaba con una corrección alambicada que le sentaba a las mil maravillas, y era cariñoso y amable, a veces con exageración. Respecto de su vasto saber, ¿qué puede decirse sino que era un verdadero prodigio? En Madrid su nombre no se pronunciaba sin respeto, y si don Cayetano residiera en la capital, no se escapara sin pertenecer, a pesar de su modestia, a todas las academias existentes y por existir. Pero él gustaba del tranquilo aislamiento, y el lugar que en el alma de otros tiene la vanidad, teníalo en el suyo la pasión pura de los libros, el amor al estudio solitario y recogido, sin otra ulterior mira y aliciente que los propios libros y el estudio mismo. Había formado en Orbajosa una de las más ricas bibliotecas que en toda la redondez de España se encuentran, y dentro de ella pasaba largas horas del día y de la noche, compilando, clasificando, tomando apuntes y entresacando diversas suertes de noticias preciosísimas, o realizando quizás algún inaudito y jamás soñado trabajo digno de tan gran cabeza. Sus costumbres eran patriarcales. Comía poco, bebía menos, y sus únicas calaveradas consistían en alguna merienda en los alamillos, en días muy sonados, y paseos diarios a un lugar llamado Mundo Grande, donde a menudo eran desenterradas del fango de 20 siglos medallas romanas y pedazos de arquitrabe, extraños plintos de desconocida arquitectura y tal cual ánfora o cubicularia de inestimable precio. Vivían Di Cayetano y Doña Perfecta en una armonía tal que la paz del paraíso no se le igualara. Jamás riñeron. Es verdad que él no se mezclaba para nada en los asuntos de la casa, ni ella en los de la biblioteca, más que para hacerla barrer y limpiar todos los sábados, respetando con religiosa admiración los libros y papeles que sobre la mesa y en diversos parajes estaban de servicio. Después de las preguntas y respuestas propias del caso, don Cayetano dijo: «Ya he visto la caja. Siento mucho que no me trajeras la edición de 1527. Tendré que hacer yo mismo un viaje a Madrid. ¿Vas a estar aquí mucho tiempo? Mientras más mejor, querido Pepe. Cuánto me alegro de tenerte aquí. Entre los dos vamos a arreglar parte de mi biblioteca y a hacer un índice de escritores de la jineta. No siempre se encuentra a mano un hombre de tanto talento como tú. Verás mi biblioteca. Podrás darte en ella buenos atracones de lectura. Todo lo que quieras. Verás maravillas, verdaderas maravillas, tesoros inapreciables, rarezas que solo yo poseo, solo yo. Pero en fin, me parece que ya es hora de comer. ¿No es verdad, José? ¿No es verdad, Perfecta? ¿No es verdad, Rosarito? ¿No es verdad, señor de Inocencio? Hoy es more 2 veces penitenciario. Dígolo porque nos acompañará Abdur a hacer penitencia. El canónigo se inclinó y sonriendo mostraba simpáticamente su aquiescencia. La comida fue cordial, y en todos los manjares se advertía la abundancia desproporcionada de los banquetes de pueblo realizada a costa de la variedad. Había para atracarse doble número de personas que las allí reunidas. La conversación recayó en asuntos diversos. «Es preciso que visite cuanto antes nuestra catedral», dijo el canónigo. «Como esta hay pocas, señor do José. Verdad es que digo que tantas maravillas ha visto en el extranjero, no encontrará nada notable en nuestra vieja iglesia. Nosotros, los pobres patanes de Orbajosa, la encontramos divina». El maestro López de Berganza, racionero de ella, la llamaba en el siglo XVI pulchra augustiana. Sin embargo, para hombres de tanto saber como Vol, quizás no tenga ningún mérito, y cualquier mercado de hierro será más bello. Cada vez disgustaba más a Pepe Rey el lenguaje irónico del sagaz canónigo,
pero resuelto a contener y disimular su enfado, no contestó sino con palabras vagas. Doña Perfecta tomó enseguida la palabra y jovialmente se expresó así. Cuidado, Pepito. Te advierto que si hablas mal de nuestra Santa Iglesia, perderemos las amistades. Tú sabes mucho y eres un hombre eminente que de todo entiendes. Pero si has de descubrir que esa gran fábrica no es la octava maravilla, guárdate en buen hora tu sabiduría y no nos saques de bobos. Lejos de creer que este edificio no es bello, repuso Pepe, lo poco que de su exterior he visto me ha parecido de imponente hermosura. De modo, señora tía, que no hay para qué asustarse. Ni yo soy sabio, ni mucho menos. Poco a poco, dijo el canónigo, extendiendo la mano y dando paz a la boca por breve rato para que, hablando, descansase del máscar. Alto allá. No venga Butter aquí haciéndose el modesto, señor don José, que hartos estamos de saber lo muchísimo que Butter vale, la gran fama de que goza y el papel importantísimo que desempeñará donde quiera que se presente. No se ven hombres así todos los días, pero ya que de este modo ensalzo los méritos de Butter, detúvose para seguir comiendo, y luego que la sin hueso quedó libre, continuó así. Ya que de este modo ensalzo los méritos de usted, permítaseme expresar otra opinión con la franqueza que es propia de mi carácter. Sí, señor don José, sí, señor don Cayetano, sí, señora y niña mías, la ciencia, tal como la estudian y la propagan los modernos, es la muerte del sentimiento y de las dulces ilusiones. Con ella la vida del espíritu se amengua. Todo se reduce a reglas fijas y los mismos encantos sublimes de la naturaleza desaparecen. Con la ciencia destrúyese lo maravilloso en las artes, así como la fe en el alma. La ciencia dice que todo es mentira, y todo lo quiere poner en guarismos y rayas. No solo Maria Acterras, donde estamos nosotros, sino también Calum que profundum, donde está Dios. Los admirables sueños del alma, su arrobamiento místico, la inspiración misma de los poetas, mentira. El corazón es una esponja, el cerebro una gusanera. Todos rompieron a reír, mientras él daba paso a un trago de vino. Vamos, me negará el señor don José, añadió el sacerdote, que la ciencia tal como se enseña y se propaga hoy, va derecha a hacer del mundo y del género humano una gran máquina. Eso según y conforme, dijo don Cayetano. Todas las cosas tienen su pro y su contra. Tome más ensalada, señor penitenciario, dijo doña Perfecta. Está cargadita de mostaza, como a Abdul le gusta. Pepe Rey no gustaba de entablar vanas disputas, ni era pedante, ni alardeaba de erudito, mucho menos ante mujeres y en reuniones de confianza. Pero la importuna verbosidad agresiva del canónigo necesitaba, según él, un correctivo. Para dárselo, le pareció mal sistema exponer ideas que, concordando con las del canónigo, halagasen a éste, y decidió manifestar las opiniones que más contrariaran y más acerbamente mortificasen al mordaz penitenciario. «¿Quieres divertirte conmigo?», dijo para sí. «Verás qué mal rato te voy a dar». Y luego añadió en voz alta, «Cierto es todo lo que el señor penitenciario ha dicho en tono de broma. Pero no es culpa nuestra que la ciencia esté derribando a martillazos, un día y otro tanto, ídolo vano, la superstición, el sofisma, las mil mentiras de lo pasado, bellas las unas, ridículas las otras, pues de todo hay en la viña del Señor. El mundo de las ilusiones, que es como si dijéramos un segundo mundo, se viene abajo con estrépito. El misticismo en religión, la rutina en la ciencia, el amaneramiento en las artes caen como cayeron los dioses paganos entre burlas. Adiós, sueños torpes. El género humano despierta y sus ojos ven la realidad. El sentimentalismo vano, el misticismo, la fiebre, la alucinación, el delirio desaparecen. Y el que antes era enfermo hoy está sano y se goza con placer indecible en la justa apreciación de las cosas. La fantasía, la terrible loca, que era el ama de la casa, pasa a ser criada. Dirija Bodo la vista a todos lados, señor penitenciario, y verá el admirable conjunto de realidad que ha sustituido a la fábula. El cielo no es una bóveda, las estrellas no son farolillos, la luna no es una cazadora traviesa, sino un pedrusco opaco. El sol no es un cochero emperejilado y vagabundo, sino un incendio fijo. Las sirtes no son ninfas, sino dos escollos.
Las sirenas son focas, y en el orden de las personas, Mercurio es Manzanedo. Marte es un viejo barbilampiño, el conde de Molke. Néstor puede ser un señor de Gabán que se llama Mr. Tears. Orfeo es Verdi, Vulcano es Krupp, Apolo es cualquier poeta. ¿Quiere doce más? Pues Júpiter, un dios digno de ir a presidio si viviera aún, no descarga el rayo, sino que el rayo cae cuando a la electricidad le da la gana. No hay Parnaso, no hay Olimpo, no hay Laguna Estigia, ni otros campos elíseos que los de París. No hay llamas bajadas al infierno que las de la geología. Y este viajero, siempre que vuelve, dice que no hay condenados en el centro de la Tierra. No hay más subidas al cielo que las de la astronomía, y ésta, a su regreso, asegura no haber visto los 6 o 7 pisos de que hablan el Dante y los místicos y soñadores de la Edad Media. No encuentra sino astros y distancias, líneas, enormidades de espacio y nada más. Ya no hay falsos cómputos de la edad del mundo, porque la paleontología y la prehistoria han contado los dientes de esta calavera en que vivimos y averiguado su verdadera edad. La fábula, llámese paganismo o idealismo cristiano, ya no existe y la imaginación está de cuerpo presente. Todos los milagros posibles se reducen a los que yo hago en mi gabinete cuando se me antoja, con una pila de Bunsen, un hilo inductor y una aguja imantada. Ya no hay más multiplicaciones de panes y peces que las que hace la industria con sus moldes y máquinas, y las de la imprenta, que imita a la naturaleza sacando de un solo tipo millones de ejemplares. En suma, señor canónigo del alma, se han corrido las órdenes para dejar cesantes a todos los absurdos, falsedades, ilusiones, ensueños, sensiblerías y preocupaciones que ofuscan el entendimiento del hombre. Celebremos el suceso. Cuando concluyó de hablar, en los labios del canónigo retozaba una sonrisilla, y sus ojos habían tomado animación extraordinaria. Diu Cayetano se ocupaba en dar diversas formas, ora romboidales, ora prismáticas, a una bolita de pan. Pero Doña Perfecta estaba pálida y fijaba sus ojos en el canónigo con insistencia observadora. Rosarito contemplaba, llena de estupor, a su primo. Este se inclinó hacia ella y al oído le dijo disimuladamente, en voz muy baja: «No me hagas caso, primita. Digo estos disparates para sulfurar al señor canónigo.